Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Es gusto saludarte a través de estas redes sociales, a través de esta transmisión. Esperando que te encuentres bien. Hoy lunes iniciamos una semana de bendición para tu familia, para tu hogar. ¿Verdad? Hoy seguimos con nuestras meditaciones, con nuestras reflexiones. Y hoy quiero compartirle una reflexión. Hace algunos años conseguí un libro allá como en el 2004, 2005, conseguí este libro que se llama Mi ciudad, ciudad de Dios, por Edgardo Silvoso, ¿verdad? Este es un libro que tiene estrategias de la oración, y hoy vamos a hablar un poquito de la oración, del poder de Dios. Y el autor de este libro, Mi ciudad, ciudad de Dios, ¿verdad? Se refiere que hay un cambio a través de la oración. Dios puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un tema de este libro que me parece muy interesante, que hemos estado utilizando en nuestras iglesias, donde hemos estado pastoreando y hemos seguido algunos pasos de este libro. Está muy hermoso. Si usted lo puede conseguir, se llama Mi ciudad, ciudad de Dios, ¿verdad? Cómo cambiar el clima espiritual sobre su ciudad, sobre la vida de cada uno de nosotros, a través de la oración, el poder de la oración. Tengo una pregunta que hacerle. El poder de la oración, ¿cuán poderoso es? ¿Cuánto crees que Dios tiene poder a través de la oración? ¿Tú te imaginas que a través de la oración, a través de una súplica, poder orar por alguna necesidad, por algún enfermo, Dios pueda hacer la obra extraordinaria? Quiero decirles que estamos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Solamente el poder de la oración no debe ser subestimado, ¿verdad? Mire, déjele leo la palabra de Dios en Santiago capítulo 15, verso 16, que declara la palabra. Santiago declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. ¿Verdad? Aquí vemos el ejemplo de este profeta llamado Elías, ¿verdad? Que cuando él ora, ¿verdad?, para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio, hermano. Y él vuelve a orar, y nuevamente vuelve la lluvia a aquel lugar. Amén. Realmente él empieza a orar en el capítulo de Reyes. Él ora y ve que manda a su criado que vaya a ver, ¿verdad? Y él ve, dice que no veo nada, no hay nada, y apenas se empieza a formar una nube pequeña, y esa nube pequeña va engrandeciendo del tamaño de la palma de la mano, y después fue creciendo, y después soltó el agua. Hermanos, mire, Dios definitivamente escucha las oraciones y responde, y las oraciones se mueven a las respuestas a la oración. Esto, usted tenga la seguridad de que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Dios sabe nuestra necesidad. Y Dios tiene poder para hacer las grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y el autor de este libro, Mi ciudad, ciudad de Dios, dice que Edgardo dice que el poder de Dios tiene poder para transformar una ciudad, para transformar una vida a través de la oración. Y eso nosotros como hijos de Dios sabemos que en la oración hay poder. Entonces, Hechos 26, quiero leerle Hechos 26, capítulo 17, dice: ahora te envío para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios. Estoy leyendo es otra versión, lenguaje actual de la Biblia. Entonces, mire, ahora te envío ¿a quién? ¿A quién está enviando, hermano? En aquel tiempo la palabra nos hablaba del profeta Isaías, de Elías, de Eliseo, ¿verdad? Grandes hombres de Dios, también usados como Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, hermano, Dios ha escogido grandes hombres. Y alguien decía, pastor, yo creo que aquellos hombres eran hombres temerosos de Dios porque Dios estaba con él. Y yo creo que esa autoridad que Dios tenía, que le dio a estos grandes siervos de Dios, también esa autoridad nos la ha dado a nosotros. Y ese es un mandato también que nos lo está dando a nosotros como hijos de Dios, para que nosotros podamos orar. Por eso dice, en la versión lenguaje actual, dice, ahora te envío ¿a quién? A nosotros, para que nosotros oremos, para que nosotros clamemos y podamos interceder por la necesidad de la gente. Hermanos, y Dios puede cambiar una ciudad, Dios puede cambiar una nación, Dios puede cambiar una vida tan difícil, hermano. Pero es Dios el que está haciendo la obra extraordinaria en nuestra vida. La oración cambia el clima espiritual, cambia, transforma. Mire, por 3 años y meses no había llovido, entonces Elías hace nuevamente la oración y empieza a llover. Verá, considere que el profundo efecto que tiene el clima espiritual en nuestra ciudad o en nuestras vidas, todo depende de Dios. No tenemos dificultad para creer que es posible cambiar el clima espiritual dentro de un hogar, de una iglesia, aún en un estadio, durante una cruzada. ¿Sabe? Cuando nosotros podemos, dice la palabra de Dios que si 1, 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que Él está ahí y que Él va a hacer la gran obra extraordinaria, hermano. Y aquí se mueve una cruzada, un estadio. Cuando tenemos un propósito de una campaña evangelística de alabanza, adoración o de sanidad y milagros, estamos un pueblo orando, hermano. Y Dios puede hacer grandes cosas. Pero no nos olvidemos que estamos bajo la gracia de Dios y bajo la voluntad de Dios. Amén. Que no estamos haciendo nuestro propio beneficio o buscar nuestro propio beneficio, sino estamos trabajando bajo la voluntad del Todopoderoso. Entonces, hermano, la oración es algo tan importante en la vida de la congregación o en la vida de la iglesia para hacer muchas cosas, hermano. Entonces, muy bien. También vemos cómo el clima cambia gradualmente durante el servicio de un domingo. El concepto de cambiar el clima espiritual no es ajeno a nosotros, sin embargo, nos cuesta creer que es el mismo clima que disfrutamos en la iglesia. Puede y debe ser igual que toda la ciudad. Amén. Es el momento preciso cuando dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que si mi pueblo se humillare, es cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo y estamos en un momento de oración, en un momento de clamar al Señor, y estamos rasgando nuestras vestiduras, dejando todo a un lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, dejando todo el ego de nosotros, y nos estamos derramando nuestra vida delante del Señor, y el Señor empieza a hacer la obra extraordinaria. Pero a veces, hermano, a veces la incredulidad nos lleva a creer a veces las cosas. Alguien dice, pastor, ¿a poco simplemente una oración y ya cambia las cosas? Amén. Solamente por orar y ya. Dios tiene poder para hacer muchas cosas. Mire, déjele leo la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4:4. Amén. Me gusta leer la palabra y confirmar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Amén. Por un momento estábamos ciegos, no veíamos, ¿verdad? A veces oríamos, la gente decía, bueno, vamos a orar porque tenemos que orar. Pero orábamos por orar, pero sin ningún significado, nomás por hacer las cosas. Pero ahora hemos entendido que a través de la oración, hermano, Dios puede hacer muchas cosas. Mire, segunda de Timoteo capítulo 2:2 nos habla la palabra. Le repito, segunda de Timoteo capítulo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Pablo nos dice que si oramos por todos, incluyendo a las autoridades, vamos a ver mejoras dramáticas de la atmósfera, el cómo cambia la situación. Dramáticamente la atmósfera va a cambiar espiritualmente y nos rodea, del cual le permite a la gente obtener paz, tranquilidad, llevar una vida piadosa y digna. Alguien dice, simplemente ya oraste y ya traes una paz. Claro, es la parte de la función de la oración, que cuando nosotros oramos, Dios trae paz a nuestras vidas, trae un descanso a nuestras vidas. Entonces el autor de este libro, verá, Edgardo Silvoso, verá, que se llama Mi ciudad, ciudad de Dios, amén, nos está hablando que realmente a través de la oración Dios puede cambiar la situación en la que estemos. Amén. Para que la piedad aumente en la ciudad debe disminuir la impiedad, y esto no puede suceder sin cambiar radicalmente el clima espiritual de la ciudad. Es cuando nosotros oramos por alguien, hermano, un ejemplo, cuando estamos orando por una persona que es inconversa, por una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y a veces hacemos la oración de esta manera: Señor, toca su corazón o redarguye su corazón para que él entienda en la situación en la que él se encuentra, que está viviendo en pecado. Señor, que él pueda razonar, ¿verdad? Para que él pueda ser mejor y te pueda aceptar. Entonces eso es la parte de la oración, una oración de convencer, ¿verdad? Pero que es Dios el que está convenciendo a la persona. Simplemente nosotros estamos orando. Por lo demasiado tiempo hemos dejado el control del clima espiritual de nuestra ciudad en manos del enemigo o en manos del diablo. Eso es lo que sucede. A veces, mire, hay ocasiones que vienen personas y nos dicen: pastor, ya hemos salido a evangelizar nuestra colonia por muchos años y ya le hablamos a toda la gente de Cristo y la gente no quiere recibir al Señor, la gente no quiere venir al Señor. ¿Cuánto has escuchado esas palabras? Siempre le hemos escuchado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que insistir a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos poner a la comunidad de que nos está rodeando y decir: Señor, haz lo que tienes que hacer. Hay ocasiones hay ocasiones, hermano, que podemos ver. Hace un mes pasado compartí un tema que la oración a veces nosotros tenemos que cambiar la forma del clima. Hablábamos un poquito del clima espiritual, de cómo está trabajando la iglesia o por qué suceden varias cosas o puntos de nuestro crecimiento de membresía o X o no crecemos espiritualmente. Entonces esa base de la oración, cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, tenemos que identificar los puntos específicos de lo que está impidiendo nuestro crecimiento espiritual o lo que está impidiendo. Pero no nos olvidemos que la oración es importante para cambiar el clima. Él cambia la situación, mueve la situación. Hermano, esto es evidente cuando miramos a nuestro alrededor, la mirada del pecado, de la honestidad y el enojo y la actividad. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar para que la persona sea cambiada, para que la persona sea transformada y decir realmente las cosas como son. Amén. Hablar las cosas como son. Si el hombre es pecador, el hombre es pecador.
pero Dios tiene poder para cambiar, transformar sus vidas. Entonces, nuestra ciudad, esperando tener un futuro brillante y cara semejante, hace algunos años, hace unos 5 o 7 años, salió unas películas que se llamaba la película número 1 y la película número 2, que se llamaba Transformación. Verá que como a través de la oración varias ciudades fueron transformadas y cambiadas. Yo estuve viendo, vi la película, la número 1 y la 2, donde era sorprendente que el pueblo de Dios transformó una ciudad que me acuerdo que estaban entrevistando a un jefe de policía y decía, aquí no tenemos cárcel, porque no hay necesidad de una cárcel. La cosecha, en la imagen veíamos zanahorias, rábanos sorprendentemente grandes, y eran bendecidos por Dios. Entonces, hermano, yo puedo asegurar, y confiando con la palabra de Dios, asegurando con la palabra de Dios, que la palabra no nos deja y no nos miente, que a través de la oración Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, hermanos, qué importante es tener y orar por nuestra ciudad o por nuestra iglesia o por nosotros mismos. Mire, nuestra ciudad es esperando tener un futuro brillante y cada semana un número similar. ¿Ven cómo se desintegran los matrimonios? Satanás está manteniendo un clima bajo cero, mientras que las iglesias están frotando palitos para lograr prender algunos fuegos de modo que la propia congregación no se congele. ¿Qué quiere decir? Que estamos nomás haciendo oraciones leves. Es como yo agarrara mi pan, mi comida y dijera, Señor, gracias por estos alimentos, bendícenos en el nombre de Jesús, provéele al que no tiene, y amén. A veces hacemos, es lo que a veces el cristiano nomás está sobrellevándonos con palitos de fuego ahí encendiéndonos, pero no nos queremos meter más allá de las cosas. ¿Por qué? Porque mire, el autor de este libro, hermano, Edgardo Silborso, amén, dice aquí que él habla en su libro, pero ¿qué pasaría si la iglesia de la ciudad tuviera la posibilidad de tomar control del termostato espiritual y lejos del diablo y lo pusiera a un 20 grados de pronto? ¿Qué pasaría? El autor de este libro está hablando, ¿qué pasaría si el Señor tomara el control y empezáramos nosotros, la iglesia, a un avivamiento extraordinario, a un avivamiento como en los 70, un avivamiento donde el Espíritu Santo venga y transforme la iglesia? Amén. Estamos a una semana de celebrar el Pentecostés. Amén. Y esto es algo tan hermoso. ¿Qué pasaría? Mire lo que pasaría. El autor de Mi ciudad, ciudad de Dios, dice aquí, Satanás se podrá a la defensiva, asignaría a sus ejércitos a destruir y desesperadamente cubitos de hielo sobre la ciudad en un vano intento de bajar la temperatura a unos grados por lo menos. Ese es el error que a veces nosotros tenemos, hermano. El error más grande que nosotros tenemos es esto, que a veces decimos, es que pastor, si yo oro y ayuno, voy a tener luchas espirituales. El enemigo va a venir y me va a hacer garras con mi vida espiritual. La iglesia, si nosotros oramos, la iglesia a lo mejor no está preparada. A veces nosotros ponemos este tipo de excusas porque sabemos, porque nosotros somos conscientes que entre más oramos, más problemas vienen a nuestras vidas. Y en realidad sí es cierto, hermano. El enemigo va a querer poner hielito, como decía el autor de este libro, Mi ciudad, ciudad de Dios, poner cubitos de hielo para que nos vayamos, ¿qué, hermano? Enfriando.
Y ya no tengamos ganas de orar, ya no tengamos ganas de leer la palabra, ya no tengamos ganas de evangelizar. Amén. Entonces, hermano, el evangelismo de oración es la clave para lograr eso. Entonces, algo que decía el autor de este libro, Edgardo Silvoso, el evangelismo de la oración en 4 pasos simples. Y estos pasos son simples. Los principios del evangelio de la oración se enseña en varios pasajes de la Biblia, pero el modelo más completo se encuentra en el evangelio de Lucas, la única ocasión en la que Jesús dio un modelo evangelístico. Él nos puso el ejemplo de ir y evangelizar. En cualquier casa donde entres, primeramente decir, déjele leo el texto primero en Lucas capítulo 10, verso 8, que dice la palabra así de esta manera: en cualquier casa donde entres, primeramente decir, la paz sea en esta casa. En cualquier ciudad donde entres y os reciban, comer lo que os pongan delante, sanar a los enfermos que en ella haya, decirles, se ha acercado en vosotros el reino de Dios. Entonces, hermano, en todo en lo que nosotros vayamos, la paz es la número 1, hermano. Jesús nos pide que hagamos 4 cosas por los perdidos. Es muy importante entender que los pasos están inconectados, que para que sean efectivos, hermano. Entonces, hermano, Dios nos está instruyendo para que nosotros llevemos la palabra, y nos está dando que cuando vayamos a una casa debemos implementar el mismo orden que fueron dados. Hablar la paz sea en esta casa. Amén. Ese es cuando tú llegas. Número 624, mire, es una parte de bendición. Número 624 que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabes? Cuando hay matrimonios o familias, ¿por qué no podemos decir familias enteras? Cuando tienen problemas, cuando no está Cristo en la familia, o no está Dios en la familia, o en el matrimonio, hay problemas tan difíciles, hermanos. Pero cuando tú llegas y le digas a estas personas, verá que tú, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y le digas, la paz sea en este hogar. Cuando tú llevas el mensaje, les empiezas a hablar de la oportunidad, cuando bendecimos, se abre una puerta para que comience una amistad sincera y llevemos el evangelio hasta las casas. Recordemos que la iglesia primitiva, amén, en su principio de su fundación, decía que ellos tenían reuniones en casa, se reunían en casa, y dice que compartían el pan entre los unos, amén, oraban los unos por los otros, veían la necesidad de cada uno de ellos, amén. Y ese ejemplo de la iglesia primitiva nos lo está dejando a nosotros cuando nosotros empecemos a compartir la palabra de Dios, y Dios nos da esta estrategia. Y parte es, el número 2 que viene la palabra, dice, tener comunión con ellos. Santiago 25, verso 14, dice su palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. La comunión establece un nivel de confianza que permite a nuestros vecinos a compartir con nosotros sus mayores necesidades. Es cuando nosotros, el primer punto que vimos es que la paz de Cristo, la paz te abre la puerta
La segunda es la comunión que ellos tenían como los discípulos en la iglesia primitiva. Amén. Y empezamos a tener una gran bendición porque ellos se van a empezar a abrir sus corazones y ellos van a empezar a decirte lo que tú tienes. ¿Verdad? Que ellos tienen para que tú puedas orar y tú puedas, a través de la oración, ¿verdad? Dios pueda resolver sus situaciones. Entonces, hermano, qué importante es esto, que la oración es la arma principal para hacer las cosas que Dios quiere hacer. Mire, el tercer punto es orar por sus necesidades. A través de la oración serán suplidas. Amén. Esa es una de las partes bien importantes. Mire, Santiago capítulo 5, verso 16, déjele leo su palabra, dice: confesaos nuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por los otros, porque seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí nos está hablando su palabra. Que tenemos, yo voy a rescatar de este verso que dice orar los unos por los otros, para que seas sanado. Entonces, hermano, es la oportunidad que Dios te da para que tú ores por alguien que realmente necesita de Dios. Amén. Aunque también a veces nosotros cuando hacemos unas peticiones, ¿quién tiene una necesidad? Y nosotros, no, todo bien, no tenemos necesidad. Qué bueno. Pero sí hay alguien que tiene necesidad. Entonces, hermano, el 4 punto del libro de mi ciudad de Dios, dice: proclamar buenas nuevas cuando intercedemos por nuestros vecinos. El reino de Dios se acerca de una manera tangible. Lucas 19 dice: decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La oportunidad de ser, ¿qué, hermanos? De ser salvos, de ser sus vidas cambiadas, hermano. Entonces, hermano, qué importante es esto cuando nosotros empezamos a ver que Dios tiene poder para hacer muchas cosas extraordinarias. La estrategia evangelística típica revierte el orden de los pasos que Jesús sugiere. Comienza por el último paso, predicando, de modo que pasan por alto la bendición y la comunión, y de ocuparse de sus necesidades, y las cuales proceden a las buenas noticias. Recordemos que en el sermón que Jesús dio a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, les predica la palabra de Dios, les comparte la palabra de Dios en ese momento, pero también suplió sus necesidades, porque no habían comido, tenían hambre y Dios les dio de comer. 3. Tuvieron un momento de comunión, porque compartieron, aquel niño compartió los peces y los panes y los repartieron. Entonces, ¿cómo es? 3 funciones en un mismo sermón. Predica, los alimenta de alimento espiritual, los bendice con el alimento y tiene un momento de comunión con ellos. Entonces nosotros, es la parte funcional que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Orar. Por eso yo decía hace rato que a veces decimos, pastor, es que ya le dimos muchas vueltas a nuestra colonia, años tras años, pero ¿cuánto hemos orado y cuánto le hemos pedido al Señor que cambie el clima de nuestra colonia, cambie el clima de nuestra ciudad? Hermanos, ¿cuánto hemos dicho, Señor, haz lo que tú tienes que hacer? Hermano, en la mayor de los casos, el acercamiento para compartir el Evangelio no funciona. Sin embargo, poco después de que Jesús enseñó este método a sus discípulos, multitudes llegaron a creer en Jesús y los demonios se sujetaban
en masa a un puñado de evangelistas novatos. Pero ¿sabes una cosa? Qué hermoso es esto. Cuando la multitud viene. Pero es a través de la oración, hermano. A través de la enseñanza que nosotros les compartimos a la congregación. Juan Wesley, el fundador de nuestra iglesia metodista, decía que el corazón de la iglesia es nuestra escuela dominical, ¿verdad? Y realmente es verdad. Pero si le agregamos también la oración es algo importante dentro de nuestra congregación. Días pasados les compartía, hermanos, que yo le doy gracias a Dios y hablaba un poquito de nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano, que casi el 50% de la congregación que nos congregamos aquí viene los viernes a la oración. Y hermanos, y mi ciudad de Dios, hace una estrategia, ¿no?, de que cómo la gente puede venir al conocimiento de Dios y empieza con el pastor. No sé si se alcance a ver ahí, hermanos, pero empieza con el pastor y después con la familia pastoral y después con los líderes de la iglesia, después con la familia de los líderes y después ahí y después va aumentando a la congregacional. Entonces ya en la familia vienen todos a orar. Se llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, que es la importancia de la oración, donde las familias empiezan a congregarse, las familias empiezan a buscar de Dios. Amén. Y Dios hace grandes cosas. Gracias a Dios que hay familias completas que vienen a la oración los viernes. Y es algo tan hermoso ver los líderes liderando a sus familias para buscar un momento al Señor en la oración. Entonces, este libro está excelente, se lo recomiendo. Amén. Tome lo que crea que es necesario este libro y le va a ayudar. Entonces, llegaron a creer que Jesús y los demonios se sujetaron a un puñado de evangelistas. Mire, déjele leo primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, verso 3 y 4, lo voy a juntar. Exhortó ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo dice a Timoteo que si logran que la iglesia ore por toda la gente de la ciudad, se van a asegurar de que todos los pecadores tengan una oportunidad, saber que Jesús vino a salvarlos. Pablo está hablando de organizar un sistema de oración por los perdidos en una ciudad o una región de lo que nosotros llamamos evangelismo de oración. Entonces, hermano, este libro, hermano, quiero concluir, del autor Edgardo Silvoso, decía que cuenta aquí en este libro la historia de que un día ellos se organizaron para hacer un momento de oración, un evangelismo de oración, así le llaman, y estuvieron orando. Y en una estación de la radio iban a tener un programa en una estación de radio, y entonces le llamaban las casas de oración. Que la iglesia se organizó, que cada casa iba a tener un momento de oración y la palabra de Dios. Iban a invitar a conversos. Pero dos misioneros, dice aquí el autor, dos misioneros se equivocaron de casa
y llegaron a una casa de una bruja. Y ellos tocan y ellos buscando la casa y ellos preguntan a la persona, abre la persona, le recibe la dama y le dice, ¿esta es la casa de oración? Y ella le contestó que sí, pero era una casa de donde ejercían la magia negra. Entonces, hermanos, llegaron un momento de que estos muchachos se prenden el radio, llevaban un radio, lo prenden, buscan la estación y empieza a compartir la palabra de Dios ahí, que la bruja se convierte a Cristo en ese momento, por una equivocación de casa. Alguien podría decir, pero no es una equivocación de casa, sino es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, qué importante es esto, que a través de la oración puede Dios cambiar el clima, las situaciones que nosotros podemos estar. Quise compartir este tema con ustedes. Y este librito me gusta mucho. Y a veces sigo unas cosas, un ejemplo de este libro. Y lo he usado por varios años, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios puede hacer muchas cosas. Creo que esta semana, con la ayuda de Dios, hermano, vamos a estar compartiendo algunos temas de oración, ¿verdad? Algunos sus temas de la oración, de la importancia de la oración. Espero que nos acompañes a través de estas transmisiones y puedas recibir bendiciones de parte de Dios para tu vida. Amén. Entonces, hermanos, qué hermoso es buscar a Dios, qué hermoso es creerle a Dios, que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, permíteme orar hacer una pequeña oración por tu vida. Gracias porque nos estás viendo a través de esta transmisión. Bendices tu vida, bendigo tu hogar. Amén. Y Dios tiene poder para hacer muchas cosas. Si has estado orando por alguna necesidad y no has visto la respuesta, sigue confiando en el Señor, porque en menos de lo que tú te imaginas, Dios hará grandes cosas para tu vida. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta gran oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor, de compartir este tema, Señor, de este autor de Edgardo Silvoso, Mi ciudad, ciudad de Dios. Gracias, Señor, porque este libro, Señor, no sé cuándo lo hayan escrito, Señor, pero aún sigue viviendo, sigue siendo poderoso y tiene estrategias para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos ilustras y para que nosotros podamos seguir orando, seguir creyendo que tú tienes poder para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, cancelamos todo dardo del enemigo. Como dice que el Dios de este siglo nos cegó el entendimiento, Señor, lo cancelamos en el nombre de Jesús, pero haz tu voluntad en nosotros, porque solamente caminamos bajo tu voluntad tuya, bajo lo que usted quiera que nosotros hagamos, Señor. Hoy bendigo la vida de cada uno de nosotros, bendigo la iglesia Centro Familiar Cristiano, bendigo la iglesia metodista. Sigue bendiciéndoles como tú lo has hecho hasta este momento. Señor, bendigo a los que nos están viendo también. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios los cuide y sigan orando por su siervo, por la familia pastoral. Dios les bendiga. Amén.